Pues bienvenidos a La Verdad Incómoda o a La Verdad Incomoda. Este es nuestro segundo capítulo con nuestra primera estrella que me emociona profundamente tener, no es casualidad que esté yo hoy con él. Pues sí, hoy tenemos un invitado de super lujo, mi compatriota, el chef Yogi, Mariano Garcés, mejor conocido como Chef Yogi, así lo conoce todo mundo. Y bueno, hay muchísimo que hablar de este chef maravilloso que igual que yo se atravesó el océano y llegó hasta aquí, pero mejor que nos platique él cómo fue que llegó a México y en qué momento llegaste y por qué viniste a este país. Gracias por invitarme, qué honor estar aquí. La verdad estoy muy contento y muy emocionado, aparte que las quiero mucho, de abrir esta puerta y esta oportunidad de estar aquí. Pues llegué aquí por necio, por terco, por curioso. De niño siempre fui muy curioso. Iba a un colegio de hermanos maristas y siempre era el que yo cuestionaba en la clase de catequesis a todo lo que decían. Y me regañaban y era muy curioso siempre. Alguna vez alguien me dijo, la curiosidad mató al gato, ¿no? Y yo dije, eso no te la tienes que creer. Exactamente. Por curiosidad sigues adelante en la vida, ¿no? Y si no eres curioso y te quedas callado o callada, pues no llegas muy lejos, yo siento, más allá 100%. más allá de tu pueblo, de donde vivas, ¿no? Porque yo vivía en un pueblito que se llama Cinco Saltos, que ya tiene, 30,000 habitantes. Cada vez que digo pueblo, mi familia se enoja. Es ciudad. Y yo, ay, es un pueblo, todo el mundo se conoce. Ya es un pueblo. Y ahí estudiando la Patagonia, me fui a Buenos Aires a estudiar, por curioso. Primero me recibí técnico químico. Mi familia en ese momento, yo me crié con mis abuelos, no con mis papás. Entonces era como la forma de asegurarme de que iba a tener una carrera si estudiaba química, porque podía trabajar en una zona de petroleros. Y yo detestaba, la verdad no quería. Veía la tele y ya quería estar en Buenos Aires. Veía Nueva York y decía, yo quiero eso. Y cuando pude conseguí una beca del Estado y me fui a Buenos Aires a estudiar, que fueron 7 años los más felices de mi vida, donde ahí fue una transformación. Era técnico químico, me fui a Buenos Aires a estudiar psicología. Hice 2 años de psicología en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y en un momento dije, el psicólogo lo necesito yo, no engaño a nadie. Dejé de estudiar eso, al mismo tiempo tuve que trabajar. Empecé en el Banco Patagonia Sudameris. Era químico, tuve que aprender contabilidad. Todo lo que alguien primero en el secundario estudiaba perito, ¿no? Mercantil, para saber contabilidad. Bueno, yo químico tuve que aprender para mantenerme. Ajá. Y ahí en el mismo banco me becaron, el mismo presidente, y en un momento empecé a estudiar recursos humanos, que era parecido a psicología, pero en la Universidad de El Salvador. O sea, eres todo. Me fue mal. Y le dije al presidente Emilio González Moreno, que lo adoro, en un momento le dije, no, es que me va mal, no, es que, pero ¿qué quieres estudiar? ¿Qué es lo que te gusta? Y yo, pues gastronomía, y yo cocinaba ya desde adolescente. ¿Y cuántos años tenías en ese momento que decidiste estudiar Mira, gastronomía? hice todo muy tarde, porque en el colegio, en la secundaria, repetí 2 años, porque no me gustaba la química tampoco. Entonces, lo mío era más cocinar, aquella época. Que es química también. Pero exacto, luego cuando me dieron la oportunidad de encontrar una escuela, encontré una escuela en San Telmo, la ESH, la Escuela Superior de Hotelería, y estuve como 1 año y medio aceptando la beca del banco, pero en un momento yo ya no aguantaba más la vida de un banco. La vida de Godín no era para mí, no era para mí. Definitivamente. Y acepté un poco la beca y luego ya empecé a trabajar, y al mismo tiempo que trabajaba estudiaba, me podía mantener, pero pesé 54 kilos. O sea, en un momento era un grado de estrés entre trabajar, estudiar, la vida en Buenos Aires, que es muy intensa como en cualquier ciudad. Yo siendo provinciano, de pronto era, ¿por qué son así los porteños? ¿Por qué no nos quieren? Y era llorar también. No. También soy provinciana. Cada vez. Yo soy de la ciudad de Zárate, pero que también es un pueblito. Creo que ahora en este momento debe tener unos 60,000 habitantes, por ahí, porque es la cantidad de gente que vive en las ciudades. Sí, todo el mundo se sabe todo de todo el mundo. Sí. Acá, o sea, los volúmenes de los, ¿cómo se dice? Habitantes
es muchísimo más alto, ¿no? Sí, mucho. Entonces allá de pronto dices, oye, son 50,000 habitantes, y dices, bueno, o sea, muy poquita gente, pero sí, también provinciana de la provincia de Buenos Aires. ¿No? Yo siempre digo que mi historia es como la de Ratatouille y del ratoncito del campo que se fue a la ciudad y siempre digo, Pixar, te voy a hacer juicio porque esa es la historia de mi vida, la de La estás Ratatouille. utilizando. Y de ahí empecé mientras estudiaba gastronomía, lo que me enseñaban en la escuela no me llenaba totalmente. Tenía a Dolly Irigoyen de profesora, Francis Malman, que es así un súper conocido chef argentino, y toda una banda divina. ¿Y por qué? Porque yo veía que ellos combinaban, en un momento los profesores nos enseñaban y tiraban mantequilla, tocino, desglasamos con vino blanco, y yo iba viendo ácido, base, y luego para bañar todo, y la crema, y yo, tantas proteínas de 2 animales diferentes, el puerco, la carne de res, y yo ya tenía conocimientos en ese momento de Ayurveda y cocina macrobiótica que estudiaba al mismo tiempo, con una profesora allá. Y veía eso y decía, aquí esto no lo van a digerir, ¿no? Entonces exponía lo que yo sentía y casi también de vuelta como en la primaria con los hermanos maristas, así como, cállate, o sea, no seas curioso, no, esto es así, cocina francesa, punto, apréndelo. Y yo, pues, ¿no está bien? ¿No? Entonces siempre fui muy curioso, fui desarrollando mi estilo de cocina con lo que aprendía en ese momento en Buenos Aires, que la cocina macrobiótica en Argentina lleva ya más de 20 años. Sí. A una tía mía le había dado cáncer de mama, entonces en ese momento con ese cáncer yo me di cuenta que los doctores desde la parte de nutrición no hacían nada, y yo ya tenía estos conocimientos. Entonces decidí meterme más a este tipo de gastronomía con conciencia para ayudar realmente a tener una buena digestión, alcalinizar la sangre para que no te enfermes, o si ya estás en ese proceso, pues revertir o frenar cualquier proceso de cáncer. Y por curioso, tuve que dejar la escuela en el último tiempo, ya no podía pagarla y elegí trabajar. Tiré currículum en 5 restaurantes en Palermo. Mentí, dije que era el mejor panadero del mundo. Sabía cocinar, pero no tenía la experiencia. Ajá. Y me eligieron en un restaurante para la panadería. Yo, ok. Intensivo curso de panadero, ¿no? ¿Qué pan necesitas de un restaurante de tapas en Palermo, Hollywood? Y me decían, pan de jitomate para las tapas. Y yo, ok. ¿En qué año fue eso? Uy, ya en el 1998, más o menos, 98 okay. Creo. Entonces empecé, antes que explotara todo en Argentina, la revolución que hubo y digo, de evaluaciones, bueno, muchas en muchos años. Ajá. Pero bueno, y fue así, bueno, ¿con cuántos kilos quieres que empiece? Y encima yo así gallo, ¿no? O sea, ¿cuántos kilos quieres? 7 kilos, ok. Y yo, 7 kilos, pan de jitomate con la masa, dándole con las manos y así, pa. Y en un momento viene el chef y me dice, padre, tu técnica, pero ¿por qué no usas la amasadora? Había una amasadora ahí a 1 metro, yo nunca había usado una amasadora gigante, ni sabía cómo usarla. Sí. Y yo, no, porque la textura sí queda mejor. Claro. Y quedó buenísimo mi pan, me contrataron y ahí empecé. Te salvaste. Me salvé. Ajá. Nunca he tenido miedo a nada, la verdad, y sobre todo cuando es Atrevido. Cocina. Sí, y cuando es cocina yo creo que, y amo tanto lo que hago, que sé que queda, así. Y quedé 1 año y medio, fui subchef, estaba cocinando en un sótano, de pronto el chef no estaba al mediodía, entonces había que reciclar lo que sobraba para hacer menú ejecutivo para mucha gente que iba de televisión, de canal, creo que era América TV, que estaba por ahí en Palermo, y entonces iban a comer actores y actrices y de pronto decían, wow, entrada, plato y postre, en un momento macrobiótico, a la otra semana ayurvédico, tonos India, ¿no? Luego cocina japonesa y todos así, ¿quién es el chef? Y preguntaban por el chef y los meseros, no, el chef no está a esta hora. No, pero ¿quién cocinó esto? Y me llamaban a mí y salía y hablaba con la gente y les contaba lo que hacía. Estaba chavo y quería... Pero qué increíble que amor. Tomaste las oportunidades que se te presentaron. Sí. Porque las cosas, que está muy cliché, pero hay que hacerlas con miedo, Qué Totalmente. Increíble que te aventaste. Aprovechando que diste un traguito, pues salud por tu... Salud. Por aventarse. Exactamente, Sí. por ser tan aventado y también por ser nuestro primer invitado. Ay, gracias, gracias. Qué rico este momento.
No, la verdad es que sí hay Y- que atreverse, como, no, ¿Sí? digo, como dice Vero, está muy, muy trillado, pero no toda la gente se atreve. Cuando No. no tienes miedo y conoces tu pasión, como en tu caso, que lo Sí, tenías así y bastante claro, fíjense ¿no? que yo, por ejemplo, desde mi infancia, luego me di cuenta que yo me educaron con miedos, me crié, mi abuela, por ejemplo, siempre era así, que, ay, nunca tenemos suerte, que la amo, está en el cielo ya, era mi mamá prácticamente, más que mi mamá, le decía mami, y sí tenían como esas cosas de otras generaciones, ¿no? Y yo era Sí. como, no, ¿cómo que no tenemos suerte? No, yo sí tengo Qué suerte. bueno que no te la compraste. Esa parte no me la compré. Sí. Pero luego me di cuenta, ya sabes, en la adolescencia y demás, que sí me había comprado muchas cosas de mi familia que no me hacían clic. Por eso me fui también, me fui lejos, en búsqueda de mi camino, Claro. ¿no? Porque yo el día de hoy creo que no podría estar viviendo en donde nací, porque no habían todas esas oportunidades que yo sabía que me merecía y que quería. Claro. Y en Buenos Aires, cuando estuve en ese restaurante, de ahí fue a comer el nuevo dueño de la parte de gastronomía de un hotel Ajá. y lo impacté y me terminó invitando e inauguré el restaurante del Hotel Design Suite, que está en otra parte de Buenos Aires. Y para resumir, ahí cociné para Thalía, cociné para Juanes, No, cociné para wow. Antonio Banderas, para Emma Thompson, eventos de vodka Absolute, eventos así de bodegas, con mi estilo de cocina. Y ya había conseguido notas para el periódico Clarín allá y decían, el joven chef Mariano Garcés con la cocina spa. Ah, ok. Cocina spa. Ya hice mucha onda con mexicanos y en un momento me invitaron a venir a México. Llego a México. ¿Y cocina spa, ese término se lo dio la Wellness. prensa o tú? La prensa decía, porque nadie hacía este Claro. mix que yo hacía, porque cuando yo vine aquí, conocí a Estela Moctezuma, que es la mamá de Pablo y Sí, Pedro claro. Moctezuma. Sí. Muy A los famosa. 2 días y medio, que era amiga de María Félix, Claro. 2 días y medio de estar aquí, la conozco, me invitan a Acapulco, cocino un día en su casa y se enamora y te quiero aquí, vas a ser mi chef de Wow. un nuevo proyecto, no sé qué. Pues hazme una buena propuesta, tengo que regresar a Argentina, dejar todo, venir y así terminé viniendo aquí. Estuve 8 meses que no inaugurábamos el lugar y me terminaron convocando, que es otra historia muy larga, para vivir en Sayulita e inaugurar Jaramara Retreat, que hoy por hoy es de los mejores retiros que tiene la Riviera Nayarita. Y ahí fue amor, y ahí va ese libro que tengo ahí, que es La cocina zen, de Edward Speth Brown. Es un libro en el cual Edward Se ve que cuenta... tiene sus añitos. No, el bueno, libro. y aparte tiene las dedicatorias de mis amigos. Ahora que venía para aquí, la vi hablando del amor que yo tenía y que sentía en ese momento que ellos conocieron. Ale, una amiga que ya no está tan bien. Pero este libro yo lo leía porque son recetas e historias que vivió en Tasajara, en San Francisco, Edward, que no era chef, que lo conoció Shunrui Suzuki, que le decían Pepino, que es un iluminado japonés. Y yo lo leía y yo volaba. Yo vivía en Buenos Aires, le juro. Yo leía esto, las recetas y galletas de una sola horneada, ¿no? Y cosas así que muy simples, pero tenía mucho del concepto de cocina macrobiótica y ayurvédica. Y saludable, ¿no? Y las historias en un retiro, viviendo en un retiro en San Francisco, muy alejado, ¿no? De la ciudad. Y que él no era chef, tuvo que aprender cómo relacionarse con la gente, elegir ingredientes, hacer su huerta. Y yo quiero eso, decía, mientras vivía en Buenos Qué Aires. maravilla. Entonces, cuando me convocan para ir a Sayulita, que con Sayulita fue amor a primera pisada, digo, porque pisé Sayulita y dije, viviría en este lugar. O sea, 2 meses antes que me llamaran para Sayulita, me fui a cocinar para una boda en Mazatlán con otro chef amigo de aquí. Yo así, verde aquí, llevaba 8 meses. Cocino en Mazatlán, luego paso por Guadalajara, visito gente que había conocido en Argentina, me quedo ahí 2 días, era la boda del sobrino de alguien que había conocido en un lugar, en la playa. Déjame que llamo, me dijo este señor así, a mi sobrino a ver si puede venir un invitado porque está imprevisto aquí. Llama, dicen que sí, me llevan a este lugar de Guadalajara, vamos en carro con un montón de gente, llego, abro la puerta, era Sayulita piso y me quedé así, dije, wow. No conozco. Dije, viviría en este lugar. Tengo que ir. Yo hice, pero ¿qué? Y todos se quedaron así mirándome, ¿qué? ¿Y este loco qué le pasa?
No, es que siento que yo viviría en este lugar. Paso un día y medio en Sayulita en la boda, regreso, pasan 2 meses, regreso a Ciudad de México, todavía estaba en plan lo del restaurante con Estela, y un día, como típico argentino, corriendo en la Sí. Condesa, ¿no? Así haciendo ejercicio en Parque España. Me llama un amigo y me dice, mi rey, vete de esta ciudad, ya el smog, esto no es para ti, o sea, por favor, tu estilo cocina, te va a llamar alguien que Sayila se llama, y vete, y para que te vayas a vivir y inaugurar un hotel en bla, 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 que para mí en ese momento me decías Michoacán, Querétaro, Sayulita, o sea, Iztapa era todo lo mismo, no conocía Sí, realmente. claro. Porque los nombres son muy Sí, claro. diferentes, ¿no? En otros países. Aquí en México sobre todo. Y me llaman, mientras corría, me dicen, hola, soy Sayila, te quiero conocer, me dijeron que quiero, ahora les digo por qué el libro. Quiero conocerte porque quiero ofrecerte que seas, quiero conocerte para ver cómo cocinas. Estoy inaugurando un lugar, traje un chef canadiense, pero no da el ancho, pero me dijeron que tú sí conoces de Ayurveda, macrobiótica, cocina mediterránea. Ok, dije, ¿qué hago? Pues te tienes que tomar un vuelo a Vallarta y de Vallarta a Sayulita. Y yo, no, Sayulita, estuve allá. Dije, esto es una señal. Tengo que quedarme ahí. Tengo que Tengo irme. que ir. ¿Sí? Llegué y fue amor a primera vista y viví ahí 4 años y medio. Wow. Cocinando para los mejores yogis del mundo. Y aquí fue en Jaramara donde me nombraron chef yogi. Rodney G, que es un gran profesor de Estados Unidos que está en Discovery Health, trajo a su equipo y a dar un teacher training de una semana, y la primera vez que probó mis alimentos se quedó impresionado y me dijo, me llamó a la mesa y me dijo, ¿así va a ser la comida toda la semana? Yo sí, 49 recetas diferentes, no hay buffet, entrada, plato y postre. Tengo identificados tus 3 celíacos, tus 4 veganos, Y bueno, me invitó al teacher training y me usó de su mono. Al tercer día se dio cuenta y me usaba para mostrar la alineación de yoga, porque yo ya practicaba yoga. Y ahí fue donde me dijo un día, tú no eres un chef yogi. Y fue lo que dijo en Estados Unidos. Y ya todos los profesores que llegaban decían, ¿dónde está el chef yogi? Pues aquí. Y en una de esas, o sea, llegaban toda una semana gringos, de 40 grupos de 15, 40 o 50 gringos, y eran semanas de teacher training de yoga. Y en una de esas, Qué maravilla. a ver, al año de estar ahí viviendo, llega un grupo de Tasajara, San Francisco, del centro Zen, de ese libro, del anterior. De este. Lo que yo leía en Argentina, que decía, wow, quisiera esa vida, me di cuenta que llegaron de San Francisco todos los monjes. Y yo Ay, tenía que qué cocinarles, impresión. y yo estaba viviendo en un lugar, haciendo mi huerta orgánica, viviendo todo lo que yo había leído en ese libro, haciéndolo mío, Qué impresión. Joya. en México. No, totalmente. Ahorita que dices en México, te quiero hacer una pregunta, porque tengo la suerte de haber estado en Argentina y es maravilloso todo el concepto wellness que tienen. Todos los restaurantes tienen su menú para la gente que es celíaca, Ajá. que eso me impactó. Sí. Pero, ¿qué es llegar a un país que tiene, pues en el momento que llegaste, atrasadísimo en la parte wellness? Yo soy del lado mexicano que hoy es comida healthy y digo, sabe flojera. pésimo, Sí. no voy, Como no mucha quiero. gente, ¿no? Piensa. Y no hay restaurantes, o sea, no es algo popular en México ir a lugares de comida healthy. O sea, creo que se ha puesto muy de moda el concepto, pero hasta un punto. No es una costumbre, ¿no? No es una costumbre en México. ¿Cómo llegar a un país con un concepto de lo healthy sabe mal? Ajá. Pues fíjate, claro, tuve la bendición de tener gringos durante 4 años de conejillos de India, cocinando en ¿Sobrevivieron? Sayulita. Sobrevivieron ¿Los gringos? todos, nunca intoxica a nadie. De hecho, en ese retiro, imagínate, yo cocinaba concepto de cocina macrobiótica, ayurvédica, mediterráneo, tenía que entender la gastronomía mexicana. De pronto caían gente de Ciudad de México. Además tan vasta, ¿no? Y tan... Y por ejemplo, si esto les digo hace 23 años, si Ajá. ustedes hubiesen caído a Jaramara hace 23 años, ustedes a comer dirían,
hubiesen probado mi comida mexicana de ese momento, era como, ay, como que le falta, no pica, no tiene sabor, porque yo no lo sabía. Entonces en ese momento tuve que aprender de la gastronomía mexicana, me apoyé con cocineras de la zona para hacerlo healthy, rico. Y me di cuenta que hay un común denominador entre todas estas concepciones de gastronomía saludable y ancestral, con la gastronomía mexicana ancestral, porque en México se comía vegetariano prácticamente. Sí. No había carne de res, antes de la conquista no había carne de res, no existía la vaca, no había leche de vaca, no habían quesos tampoco. Ajá. Y el trigo realmente no se utilizaba tanto, era puro maíz. Entonces el tema de gluten free, ancestralmente la cocina mexicana es gluten free, vegetariana, y comías carne cuando era algo ceremonial y estabas en actividad física constantemente. Entonces yo me agarré de ahí para empezar a crear recetas desde ese entendimiento, ¿no? Y me encanta enamorar, me encanta siempre apapachar. Entonces yo quería, en un inicio hace 20 años, dije, no, pues es que aquí estoy viviendo, aquí me están pasando tantas cosas, y esta va a ser mi casa, tengo que aprender a comer picoso, chiloso, comiendo habanero hacía mordiscos, ¿no? Y aguantándome el picor, haciendo competencia entre los que tenía asistentes de cocina en ese momento, todos riéndose de mí porque era muy argentino y era, no, todo pica, una papa frita picaba, ¿no? Pero sí me costó, pero el ganarme esto, que acá también, en el periódico Reforma, en Buena Mesa, también me habían hecho notas mientras yo vivía en Sayulita y también ponían cocina spa. Claro. Porque era... Sí, posicionar el wellness, yo creo que ha de ser muy difícil. Ajá. Y te quiero comentar algo, porque desafortunadamente nos quedan 10 minutos. Les dije que no paraba, Sí. perdón. No, lo que pasa es que estás calificado como el mejor chef wellness y tienes un gran premio y un gran reconocimiento. Que nos cuentes. Que nos cuentes, pero que nos cuentes también esa parte que estábamos tú y yo platicando afuera, que no ha sido tan padre de tu carrera y que te has topado con gente que, pues de alguna manera te han querido boicotear, han querido cambiar quién eres. Y me gustaría que nos platicaras esa parte difícil y ese superpoder que te hace, a pesar de eso, hoy ser quien eres. Ok, ahí va. Es que las chicas me dijeron, trae reconocimientos y aquí traje el de... A ver, muéstranos. 4ª vez mejor chef de cocina saludable en Vamos a México Yo le hago de de los Fest. Sí. Acá está. ¡Tarán! Ahora los Royal International Wellness Award de categoría de bienestar gastronómico a nivel internacional. Acá están ¿No? todos sus premios que vamos a presumir. Pero todo esto para... Déjenme que les saco, porque si no van a quedar como decanes. ¡Tarán! Yo de decano. Todo esto siempre lo he hecho desde el saber que tengo algo diferente que comunicar como chef a otros chefs, ¿no? Y eso no es ego, sino eso es preparación y mucho amor por preocuparme por la digestión de la gente. En un inicio, como dije, tuve que aprender desde la cocina ancestral mexicana. Siempre me ha gustado, no sé si gustarme por decirlo, yo tuve que deshacerme de mi argentinidad para encajar en México. Está fuerte. Claro. Y igual no me costó tanto porque siempre he sido como muy paria, ¿no? De ir de un lugar a otro. Cuando vivía en la Patagonia, luego fui a Buenos Aires y dije, bueno, soy el más porteño, me tuve que hacer Te más adaptas. porteño, me adapto. Llegaba de vuelta a ver a mi familia y me decía, estás muy porteño, ¿no? Luego aquí en México pero no me costó nada por el amor que siento a México, por el amor a la gastronomía que entendía ancestral mexicana. Pero por años y años y años intentando que no se note mi argentinidad, ¿no? ¿Y por qué lo querías ocultar? Porque me frenaban muchas chambas y de pronto Está era... fuertísimo. Claro. Algo que sí tuve que hacer y que, por ejemplo, que no hablo tan como en Buenos Aires, es porque manejando cocinas, que mucha gente me ha dicho así como, tuviste que aprender dicción y demás, y yo, no, es que trabajo Para en el cocinas. equipo, ¿no? De la cocina, claro. Pero si en Argentina se habla castellano imperativo y todo es una orden, entonces, fíjate, dame, alcanzame.
quedaban así, pinche argentino sangrón, Sí, ¿no? sí, Sí. Y yo, ¿por sí. qué? Si te estoy pidiendo lo que, Sí, lo que porque hay es que una hacer. manera de hablar que tenemos Entonces, los que nacimos allá. trabajando, me fogueé en cocinas y trabajando con gente del interior, en Nayarit, en Jalisco, luego entendí que fíjate, alcánzame, y no me costó nada por mi visión de la práctica de yoga, meditación, el entendimiento del prójimo. Entonces, no, eso no me costó nada. Luego viniendo aquí a México, a la Ciudad de México, yo tenía un sueño que era trabajar en Hoy, en Televisa. Hace como 15 años me traje a mi abuela a cumplir 80 años de edad y cada vez que me iba al hotel a trabajar, la traje a Sayulita 3 meses conmigo. Me iba a trabajar, veía la tele ella, yo trabajando como chef de hotel, ni siquiera pensando en televisión. En las Ajá. mañanas veía el programa Hoy. Y yo un día ya estaba a punto de renunciar al hotel, ya estaba así como cansado de tantos años y nada cambiaba y dije, el que tiene que cambiar soy yo. Y en ese momento veo a mi abuela viendo la tele, a mi mami, y le digo, ¿por qué ves este programa? Y me dijo, porque las chicas son divertidas, por Andrea y Galilea Montijo, ¿no? Ujú. Y me quedé así, ¿y por qué? O sea, ¿desde cuándo ves este programa? Y me dice, es que lo veo en Argentina, el canal de las estrellas se veía. Ahí yo entendí que ella lo veía porque me sentía cerca. Ya. Ay, Entonces me quedé así viendo la tele y dije, yo voy a renunciar a este hotel, me voy a ir a México, voy a trabajar en ese En ese programa. programa. sí eres terco, lo dijiste desde el Soy principio. terco, soy terco, Aferrado, curioso. aferrado, Y diría yo. entonces, en ese momento, pero ahí voy a ese tema. Llegué a Ciudad de México, ya empecé a hacer Canal 11, Canal 22, con recetas específicas para diabéticos, gente con cáncer. Y mi sueño era trabajar en Hoy. Y durante muchos años, 4 o 5 años, yo hacía tele en TV Educativa. También estuve en un programa en las mañanas, que era como el Hoy, pero de TV Educativa. Y con Ana Paula Domínguez, ahí tuvimos Sí, un Ana programa. Pau, divina. Y pasó que en un momento ya, por azares del destino, voy conociendo gente en común, a Luz Macetina, me invitan a Yoga con Luz, de ahí en una cena conozco a Carla Estrada, Reinaldo López, Genoveva Martínez, productores de Televisa, me invitan al programa que se llamaba Los Doctores, que duró un año Sí. y era un súper programa. Súper programa. Fui al primero que invitaron y estuve los 4 bloques, los puse a hacer yoga, hablé de alimentación saludable en diferentes festividades mexicanas, dándole un giro a la cocina mexicana de las fiestas, de Día de Muertos, del grito, todo. Entonces, me acuerdo que la productora general era Carla Estrada. Entonces, yo luego de que pasé eso, luego me convocaron a un casting, cuando a Carla le dieron el programa Hoy, Ajá. pasé el primer casting. Luego de años, fueron años. O sea, hice Los Doctores y pasaron 3 años para yo poder hacer un casting en Hoy. Y al segundo casting que me dejan, que probábamos con el burro, con otros porque iban a cambiar algo del talento, Ajá. yo el segundo casting dije, ya quedé, ya quedé. Y cuando acabé el casting, Carla, la fui a saludar a Carla y le dije, oye, disculpa, le digo, disculpa si mi acento es no sé si lo sientes raro. Me dijo, si vas a hacer tele en México, tienes que cambiar tu acento. Y yo me quedé así. ¡Ah! Ok. Obviamente no me quedé en esa temporada de Hoy. Pasaron 2 años, lo agarra Reinaldo López, el programa, y yo fui de los primeros que llamaron. Me le hice Claro. amigo en Facebook, y él me daba like a todo lo que hacían los canales culturales. Cuando me entero que a él se lo dan, le mandé un mensaje y le dije, oye, Rey, quiero que veas lo que estoy haciendo, pásame tu teléfono. Pasaron meses, ya se sabía que empezaba el programa Hoy a los 5 o 6 meses, no me llamaron nunca. Yo dije, no, ya, chafé otra Vale, vez, ya valí. valí. Y un mes antes me llamaron de la producción y me quedé con Oropesa. Y a Reinaldo los primeros días le dije, Rey, ¿qué hago? Le digo, porque hablo, tal vez mi acento no es para Televisa. Y me dijo, Sé quién Yogi, eres. te queremos a ti por lo que tú sabes y lo que Claro. tú eres. Y fue así como, ah. Sí, se supone que es multicultural, ¿no? Además, entonces. Y ahí ya voy a cumplir 10 años. Imagínate. Y nadie Qué me ha maravilla. tirado mala onda por la gastronomía mexicana que hago, porque cuando hago algo mexicano lo hago con conciencia, con amor y con mucho cariño, y lo hago bien, ¿no? Desde el respeto de no decir cosas que no son, ¿no? Y porque hago una propuesta diferente, pero todavía, o sea, este podcast que estamos haciendo hoy, les puedo asegurar que todavía es un reto. Una cosa es llegar, todo lo que me costó llegar, pero
es más reto mantenerte todavía. 100%. Y con esto nos vamos a tener que quedar. Sí, pero no, bueno, te iba a decir que tus recetas de pronto son argenmex, o sea, Ajá. que combinas y como en los negocios, pues en la cocina también están los ingredientes secretos, ¿no? Que también Sí. es lo que tú tienes, que es la disciplina, ¿cómo se dice? La pasión La pasión. y la sororidad también, Sí. porque te atreves a cocinar de diferentes países y darle tu toque, el toque del chef Yogi, ¿no? Vamos a tener que traer al chef Yogi nuevamente, porque claro que Y que nos nos falta cocine. que nos cocine. Con algo para probar Oye, aquí, claro, sí, sí. exacto. Pero sí, creo que es muy importante que tomemos la parte de que su camino no ha sido fácil, el camino empresarial no es fácil, no es cómodo, tienes que picar piedra, tienes que aguantar boicots y su superpoder es adaptarse, luchar, no dejarse vencer y seguir adelante. Y eso es algo que me encanta que nos los dejas. Y sí. toda nuestra admiración, porque sabemos Gracias. que la vida se cocina a fuego lento, como quien dice, Sí. y que te ha tomado muchísimo tiempo llegar aquí donde estás el día de hoy, y la verdad, pues de verdad, admiración total hacia tu Gracias. persona. Y algo que siempre creo que está padre es llegar a donde llegues, pero sin llevarte a nadie entre las patas. O Amo. sea, no te lleves a nadie entre las patas, no sirve de nada, porque al final del día tu pasión y tu talento va a tener fruto. Si no es, en mi caso, si no es Televisa, será en otro lugar, además, y ya proyectando otros canales en el mundo. Amo y nos quedamos con algo precioso. Estamos Querido. muy agradecidos Felices Gracias. de que nos este hayas gran acompañado. invitado y pues de esto se trata de hablar de la parte humana de ser empresario.